Yo la verdad es que siempre vengo a esta casa con mucho agradecimiento y además con alegría porque nos reciben con un afecto entrañable y además siempre es muy receptiva a cuando hay alguna novedad editorial o algo pues que se pueda presentar. Hoy no hemos tenido mucha suerte, posiblemente porque yo no tenga poder de convocatoria ninguno, pero la sala esta normalmente está llena y después de las presentaciones pues se generan unos coloquios bastante interesantes, que es lo que podemos tener también esta tarde. Yo había pensado no explicar la trayectoria o el viaje pormenorizando, porque eso, con todo lo que se ha escrito y todo lo que se ha hecho, pues es bastante conocido. Entonces, sí voy a trazar una especie de marco general, más bien breve, y luego voy a ir destacando algunas de las cuestiones que dentro de ese viaje a mí me parece que lo singularizan y que además no están tratadas adecuadamente. Y en algunas cosas, en algunos aspectos, ni siquiera se toca en esta floración de estudios que se ha producido con motivo de la conmemoración del 5º centenario de la primera vuelta al mundo. De esa floración de estudios, lo primero que se pone de relieve es que el criterio general es que fue un viaje excepcional, tanto por la realización del viaje en sí, algunas de las circunstancias por lo que lo convierten en excepcional, las señalaré ahora después, como por las consecuencias que tuvo. Muy pocos viajes en la historia de la humanidad han sido tan ricos en consecuencias como fue la vuelta al mundo. Tal vez el viaje a la Luna o los viajes interplanetarios son los que se puedan comparar, porque realmente el viaje que hace la primera vuelta al mundo en realidad está descubriendo un planeta absolutamente nuevo y desconocido para la mayoría de los habitantes de ese mismo planeta. Y entonces en estos libros que han salido, muchos, pues se ha puesto especial énfasis en los protagonistas, sobre todo los protagonistas principales, en los avatares que se producen en la navegación, tratando de realzar el dramatismo que tiene el viaje, y luego pues los contactos con nuevas gentes, nuevos animales, nuevas plantas, que eran pues especies exóticas que no se conocían entre los europeos. Respecto a los protagonistas, pues han centrado esencialmente la atención Magallanes y Elcano, en unas biografías que en muchos aspectos predomina un tono hagiográfico. Son los héroes y en función de esa heroicidad, pues los tonos se han desarrollado, se han acentuado, en fin, y desvirtúan la realidad, provocan varias distorsiones, y entre esas distorsiones, pues la más significativa probablemente sea que con frecuencia se habla de la primera vuelta al mundo de Magallanes. Y eso es una inexactitud, porque Magallanes no dio la vuelta al mundo. Magallanes murió en Mactán en una batalla mal calculada por él, y a partir de su desaparición es cuando, en medio de una serie de circunstancias complejas, pues Magallanes, Elcano, va a ir adquiriendo esa preponderancia que por su saber náutico le van reconociendo, y acaba siendo efectivamente el que culmine el viaje. Sin embargo, el hecho de que sea Elcano el que termine la vuelta al mundo, pues es un hecho que se ha olvidado, a veces se ha obviado, se ha matizado mucho, incluso desde el mismo momento en que termina el viaje, porque Pigafetta, que es el que nos ha dejado el relato de la primera circunnavegación con más éxito, pues Elcano no nombra ni una sola vez. Parece como si el éxito lo quisiera tener él, y como además su libro se difundió con una cierta rapidez en la época,
pues Elcano quedó ahí medio perdido, y como además murió poco después, también en el Pacífico, en otra expedición que iba también a las Molucas, pues parece que quedó en la sombra. Hoy, la verdad es que este personaje, Elcano, parece que ha recuperado gran parte de la gloria que le corresponde por la culminación de la primera circunnavegación. ¿Cómo se gesta el viaje? Pues se gesta en medio de una rivalidad nacional o monárquica, como queramos llamarlo, porque a finales del siglo XV, Castilla y Portugal están en la vanguardia de la navegación europea y ya han empezado su expansión. Los portugueses avanzando hacia el sur del Atlántico, costeando África, y los castellanos de momento empeñados en la conquista de las Canarias, que es un proceso muy, muy largo. Esa especie de rivalidad va a subir de punto cuando Cristóbal Colón se presenta aquí en Castilla. Le han rechazado su plan en Portugal y se lanza hacia el oeste y da pues con un hallazgo imprevisible, como fue el encontrarse unas tierras de las que nadie tenía noticia en una marcha que él pensaba iba a terminar en Zipango y en Catay, los legendarios reinos del este de Asia. Claro, cuando eso se sabe en Portugal, inmediatamente se encienden las alarmas. Ahora vamos a ver cómo nos ponemos de acuerdo para ver en qué áreas vamos a poder navegar unos y otros. Y eso se traduce en este primer acuerdo, en el Tratado de Tordesillas de 1494, que se traza un meridiano a 370 leguas de las islas de Cabo Verde, quedando la parte del este, que es la más clara en el mapa, para Portugal, y la parte del oeste, la más oscura, para Castilla. Yo he suprimido deliberadamente en ese mapa pues toda la parte de la derecha, que es la parte que no se conocía y que de momento, como no se conocía la extensión de América, como no se conocía todavía el Océano Pacífico, pues no se tenía una idea clara de lo que era la Tierra. Y entonces no se proyecta esa línea, ese meridiano, no se proyecta al otro lado de la Tierra, solamente se proyecta en la zona atlántica. Bueno, pues así estaban las cosas cuando van a zarpar de Sevilla y luego de Sanlúcar de Barrameda las 5 naos que constituyen el viaje en la Armada que va a dar o que pretende dar la vuelta al mundo. Eso suponía para los expedicionarios un reto enorme, porque lo que se conocía en ese momento del mundo es lo que están viendo en ese mapa. Hay una parte que más o menos se intuye que era todo el contorno africano, porque del interior de África prácticamente no se conocía nada, lo mismo que del interior de Asia, solamente las rutas caravaneras era lo que se percibía, pero en América el desconocimiento era completo. Ahí tenemos la zona del Caribe, que medio se conocía, pero había incluso una parte en tierra firme que no, y luego por la costa solamente se conocía hasta lo que llamaron entonces el Mar de Solís o el Río de Solís, y que es el actual Río de la Plata. Pues desde ese Río de la Plata hasta que llegan a las Molucas, cruzando el Pacífico, no tenían ni idea, no podían, porque es que ni siquiera se conocían las dimensiones de América. Eso es lo que se tenía. Cortés estaba empezando entonces a adentrarse en el imperio azteca y no había salido, por supuesto, al otro lado del continente, no había llegado al Pacífico ni mucho menos. Y del Mar del Sur, el que había descubierto Balboa en 1513,
pues se sabía que existía, pero no se tenían ideas claras de lo que de su extensión, que es la mayor superficie acuática del globo. Entonces, el tener que adentrarse en espacios completamente desconocidos, pues suponía un reto bastante grande, y actuó incluso en el momento de reclutar las tripulaciones como un elemento disuasorio. Muchos pensaban que era un viaje demasiado largo y por unas zonas desconocidas, y que aventurarse de esa manera podía ser muy peligroso para la entidad personal de quienes fueran en ese viaje. Y en ese mapa pues tenemos lo que fue el derrotero que siguió la Armada. La línea azul es la de Magallanes, muere él aquí en Mactán, y luego la línea roja no está bien representada la ruta aquí en este mapa, porque estas escalas no se hacen, el cano sale directamente de aquí, de Timor. ¿Se ve el puntero en la...? No. Bueno, pues salen de Timor y van directamente al Cabo de Buena Esperanza, no hacen esas especies de singladuras que se ven ahí. Para ese viaje, que era encontrar lo que se proponía, lo que había propuesto Magallanes y le había aprobado el rey, era navegar hacia el oeste, encontrar un paso que él decía que existía, que comunicaba el océano Atlántico con el Pacífico, y a través del Pacífico, en una nueva ruta, llegar a las Molucas, que él decía que estaban en la zona castellana y que además era un viaje más corto que el que estaban haciendo los portugueses por el Atlántico y luego por el Índico, hasta llegar a las Molucas, en donde ellos ya estaban, los portugueses ya estaban allí. Bueno, pues según los cálculos de Magallanes, y luego hablando pues con Fonseca y con algunos de los cortesanos expertos en la organización de las expediciones a ultramar, a América, se calculaba que el viaje podría durar unos 2 años. Y efectivamente, se hicieron un acopio de víveres para los 2 años. Ahí está lo más significativo de la carga que llevaban los navíos. En rojo está el alimento, y luego en negro la medida en que se pesaba o medía ese alimento. Y a eso pues hay que añadir los objetos para regalo, las herramientas, el material de respeto para las embarcaciones y poder reparar o sustituir velas y cabos y demás. Y se hizo también una estimación del coste de la expedición. Aquí yo he recogido como las partidas fundamentales, que de una manera u otra engloban todo lo que iba a significar el desembolso de la puesta en marcha de la expedición. Está hecho las cifras están en maravedíes, que es la moneda de cuenta en la Castilla de entonces. El maravedí como tal no existía, pero sí se indicaba el valor, porque no era muy elevado. Para tener una idea de lo que podía, en términos actuales, costar esta expedición de 5 navíos, 2 años de provisiones y unos 200 y pico hombres, 230 o 240, porque no está muy claro los que realmente viajaron, pues yo he hecho un cálculo que no sé si es una frivolidad o no, pero en fin, lo vamos a ver. 34 maravedíes equivalen a un real, y 16 reales equivalen o eran un ducado o un escudo,
que era la moneda más fuerte del momento y además de oro que se codiciaba en toda Europa. Pues calculando lo que con un ducado se compró entonces, se podía comprar entonces, y viendo lo que actualmente cuestan esas cosas que entonces se compraban por un ducado, pues yo he llegado más o menos a la conclusión de que un ducado equivale a 102 euros. Y ya pues la conversión ya es una regla de 3. De forma que en términos actuales la expedición de la Vuelta al Mundo pues se calculó en 1.640.835 euros. Y si lo queremos en pesetas, pues entonces ya 272 millones de pesetas, 378.766. Bueno, esto evidentemente es una cosa aproximada, porque las oscilaciones de los precios y de los productos pues no mantienen una progresión y una relación estable con el paso del tiempo. Pero bueno, sí puede ser indicativo de lo que esa expedición costó. Los cálculos de los víveres estaban bien hechos, porque se fundaron esos cálculos en función del conocimiento que se tenía de la Tierra. Entonces era unos cálculos previsorios de lo que iba a durar el viaje y de las exigencias que iba a presentarle a las tripulaciones. Pero se iban a encontrar con una realidad muy distinta, porque desconocían una gran parte del viaje. Entonces empezaron a surgir los problemas. Un problema fundamental fue el agua, porque no podían llevar todo el agua que iban a consumir en los 2 años, entre otras cosas porque exigiría mucho volumen y además el agua se corrompía. Entonces había que hacer escalas y en las escalas abastecerse de agua. Cuando el agua se corrompía y no había posibilidad de rehabituallarse, pues se adquiría un aspecto viscoso, verde, nauseabundo, y entonces entraba en juego el vino. El vino era el quitapenas del momento, duraba mucho, se mantenía mucho mejor, como decimos los andaluces, en el peor de los casos se remontaba, pero aunque se agriaba un poco, pero era algo que se podía seguir bebiendo sin mucho problema. Y además el vino servía para hacer comestible lo que se llamaba el bizcocho. El bizcocho es un pan sin levadura que se cocía 2 veces, de ahí el nombre de bizcocho, cocido 2 veces, y que duraba más que el pan normal. Aunque era más duradero, pues también llegaba un momento en que se descomponía y se agusanaba. Y las migas que se desprendían del roce o del moverlo de un lado a otro, pues todo eso, así como el bizcocho que se florecía, que ya estaba, bueno, pues todo eso, con todo eso se hacía una especie de masa que se llamaba la mazamorra, y que era lo que en caso de cuando había cena pues se le daba a los marinos como cena. Era realmente nauseabundo, pero era lo único que en ese momento se podía comer. Y luego había a bordo otros 2 problemas: el fuego y la leña. El fuego había que tenerlo permanentemente vigilado y había establecido unas pautas de utilización. Se encendía aproximadamente a mediodía y en cuanto empezaba a caer la tarde se apagaba, y eso era función del maestre. Tenía que vigilar cómo se utilizaba el fuego, porque era la única posibilidad que tenían para poder comer caliente, porque cuando hacía temporal o cuando hacía viento o en circunstancias excepcionales el fuego no se encendía y entonces tenían que tirar de esos víveres que podían consumirse sin necesidad de cocinarlo. Y claro, ese fuego había que mantenerlo con leña, que existía el mismo problema que con el agua.
No se podía llevar toda la leña que se necesitaban para los 2 años, porque entonces los barcos hubieran ido llenos de leña. El volumen de la leña hacía imposible que se pudieran llevar en las bodegas otras cosas, de manera que, de la misma forma que en las escalas se habituallaban de agua y de víveres cuando era posible, pues también tenían que hacerlo de leña. Y en las diferentes escalas, antes de llegar al Pacífico, pues mal que bien, antes de llegar al Estrecho, mal que bien estas cosas se fueron resolviendo, pero cuando entraron en el Pacífico se van a encontrar con un panorama y en una situación que no estaba prevista ni era presumible ni muchísimo menos. Y pudieron subsistir en las 2 grandes travesías que hicieron, la del Pacífico y luego la del Índico, gracias a que cuando terminaron la travesía del Pacífico, llegaron a las Filipinas, las frutas frescas, las verduras, hicieron que se recuperaran con una gran rapidez los que iban afectados por el escorbuto, que eran bastantes. Entonces esto fue pues una especie de bendición divina el que encontraran este tipo de alimentos que los recuperó con mucha facilidad. Y luego cuando pasaron el Índico, cuando cruzaban el Índico y parte del Atlántico en el viaje de vuelta, ahí fue el arroz el que les salvó. No comían prácticamente otra cosa que el arroz que habían cargado en las Molucas y en Timor. En el transcurso del viaje, aparte de estos problemas, se presentó otro que fue de bastante más gravedad. Y es que Magallanes no respetó en las partes esenciales las instrucciones que había dado el rey para la realización del viaje. Según esas instrucciones reales, Magallanes tenía que haber entregado a cada uno de los capitanes de los otros 4 navíos los mapas que se habían hecho para el viaje, los instrumentos de navegación que se habían preparado. Y una cosa importantísima, tenía que decirles qué ruta iban a seguir. Bueno, Magallanes no hizo nada de esto. Los capitanes iban a ciegas, no sabían a dónde, no sabían cuál era la ruta que iban a seguir, y empezó a surgir un malestar que ya afloró claramente cuando estaban a la altura de Sierra Leona, cerca del litoral africano, antes de que empezaran a poner rumbo hacia América. Y cuando llegaron a América, la situación fue empeorando hasta que en la bahía de San Julián se produjo un motín que Magallanes pudo controlar con facilidad y además estaba dispuesto a atajar el problema de una manera drástica, porque se les hizo un juicio a los implicados, a 44 acusados, y fueron condenados a muerte. Pero claro, las sentencias no se aplicaron, porque si se aplican, Magallanes se queda sin gente para gobernar las naves. Entonces lo que hizo fue pues un escarmiento. Dejó a Juan de Cartagena, que era el que tenía que mandar la expedición al mismo nivel, la persona conjunta, como la definió el emperador, tenía que mandar la expedición al mismo nivel que Magallanes, y lo ignoró, lo deja en una isla junto con Pedro Sánchez, pero no el de ahora, sino el de entonces. Era un clérigo que también se había implicado en la conspiración. Y claro, no se atrevió a meterle mano a ajusticiarlos como ajustició al capitán de la Concepción, de uno de los navíos, y al escribano de la expedición, porque Juan de Cartagena se decían que era hijo o sobrino del obispo de Burgos, de Juan Rodríguez Fonseca, que era un personaje importantísimo en todo lo relacionado con América. Y si ajusticia a un clérigo, inmediatamente hubiera caído en la condena eclesiástica, porque los clérigos tenían su propia jurisdicción y no podían ser juzgados por ningún personaje
civil. Bueno, pues ahí en San Julián se produce uno de los momentos de mayor inflexión en la marcha del viaje. Poco después se produce la pérdida de una de las naves, la Santiago, que era la más pequeña, naufraga, iba en vanguardia, tratando de abrir camino, y una tormenta la estrelló contra el litoral. Y cuando ya habían entrado en lo que pensaban que era el paso, el estrecho de Magallanes, que se llama hoy de Magallanes, pero ha tenido casi, si no recuerdo mal, como 11 o 12 nombres. Pues cuando ya habían entrado en el estrecho de Magallanes, el mapa lo están viendo al revés, tal y como lo representó Hontius. Puso el Atlántico, es como si estuviéramos bajando. Entonces, la referencia está muy bien descrito, porque habla de 3 ensenadas o de 3 bahías que se ven claramente ahí en el mapa antes del estrechamiento que hay un poco más o menos a la mitad del paso. Y cuando están investigando por dónde continuar la navegación, otra de las naves va a desertar, la San Antonio, que se vuelve a España. Llega diciendo que esto de los portugueses que se habían sublevado, porque claro, inmediatamente que controla el motín, Magallanes coloca al mando de las naves a portugueses, que eran muy fieles a su persona. Y lo grave fue que la San Antonio era la despensa, era la nave más grande y la que llevaba la mayor cantidad de víveres, que en determinados momentos de la travesía, en función de lo que escaseara en uno de los navíos o en otro, pues se iba repartiendo. Cuando salen al Pacífico, esa es más o menos la ruta que sigue Magallanes desde que sale del estrecho. Pues llama la atención que no se aproximara a la costa chilena para justamente avituallarse. Pero puede que eso tuviera su explicación, porque no sabían que la San Antonio había desertado, pensaban que se había perdido. Entonces, a lo largo del estrecho habían ido dejando una serie de señales indicándoles por dónde iba y cuál iba a ser la ruta para que la San Antonio se pudiera reincorporar a la expedición. Y esa puede ser la explicación de por qué Magallanes no se habitualló aproximándose a la costa. Y eso lo van a pagar, porque en la travesía del Pacífico hay que empezar por racionar los alimentos. Esa inmensidad de agua parecía que no iba a terminar nunca, y llegó un momento en que todo era comestible, absolutamente todo. Y hay unas frases de Pigafetta que demuestran en qué circunstancias estaban navegando esta gente. Yo he seleccionado un trozo que les voy a leer. Pigafetta dice: el bizcocho que comíamos ya no era pan, sino un polvo mezclado con gusano que habían devorado toda la sustancia y tenía un hedor insoportable por estar empapados en orines de rata. El agua que nos veíamos obligados a beber era igualmente pútrida y hedionda. Para no morir de hambre, llegamos al terrible trance de comer pedazos de cuero con que se había revestido el palo mayor. Estaba tan duro que había que remojarle en el mar durante 4 o 5 días para ablandarlo un poco, y enseguida lo cocíamos y lo comíamos. Frecuentemente quedó reducida nuestra alimentación a serrín de madera como única comida, pues hasta las ratas, tan repugnantes al hombre, llegaron a ser un manjar tan caro que se pagaba cada una a medio ducado. Las circunstancias, por tanto, en que la navegación proseguía por el Pacífico eran terribles. ¿Y a qué velocidad iba esta gente? Pues desde el río de Solís hacia
el sur y luego, pues se puede calcular más o menos con una cierta aproximación a qué velocidad iban estas naves, pero como estamos en pleno invierno austral, esa circunstancia climatológica puede distorsionar la realidad, porque lo fundamental, evidentemente, para ellos era cómo capear ese invierno durísimo con el que tuvieron que enfrentarse. Ahora, cuando salen al Pacífico, no hacen ninguna escala hasta llegar a la isla de Guam. Y entonces sí se puede hacer ese cálculo, esa estimación con más aproximación. Pigafetta calcula que había unas 4.000 leguas desde que salieron al Pacífico hasta que llegaron a la isla Faquina. En realidad hay 3.760 leguas. Y por el tiempo que emplean, porque es un diario y van dando referencia, se puede calcular que iban a una velocidad de 2,6 nudos aproximadamente. Bueno, el nudo, como saben, es una milla náutica por tiempo, por hora. Cuando se habla de nudos se está dando tanto una indicación cronológica como una indicación de longitud. Bueno, pues se calcula que podían ir en torno a los 5 kilómetros por hora. Y eso, en medio del Pacífico, sin ver absolutamente nada, podía ser auténticamente desesperante. Después de la isla esta de Facaína, parece que encuentran un viento de popa que les hace ir un poco más rápidos, a 2,7 nudos de media. Y esa aligeración, esa aceleración o ese aumento en la velocidad, parece que se debe a que les sorprendió la cola del fenómeno El Niño, que en 2 ocasiones apareció y los impulsó. El Niño es el fenómeno climático terrestre quizás más importante, porque aunque se produce en una región del Pacífico tropical, acaba afectando en mayor o menor intensidad a casi toda la Tierra. Y claro, en esa travesía, otra cosa sorprendente es que no vieran islas. Vieron solamente 2 islas que no eran abordables, donde no pudieron hacer escala. Y parece que pasaron pues, por los archipiélagos de las Fénix, las Gilbert, la Barrera de las Carolinas y las Marshall. Bueno, pues no vieron ninguna de estas islas. En parte puede ser por la ignorancia que se tenía del Pacífico y que faltaban indicaciones y referencias claras sobre lo que era esa extensión de agua. La única idea clara que tenían es que las Molucas estaban en la tropical, es decir, a la altura del Ecuador. Así que sabían que tenían que remontar y apuntar hacia el noroeste. Otro problema que tenían, pues que cuando se pasaba la línea de Ecuador, el cielo cambiaba. Todas las constelaciones que hay en el hemisferio boreal, pues no están en el hemisferio austral. Entonces tendrían que encontrar unas referencias que les permitieran seguir con una cierta seguridad la navegación. Y en este sentido, pues descubrieron una especie de nebulosa con unas estrellas muy brillantes que parece que el mismo Pigafetta bautizó como la Cruz del Sur, porque efectivamente las estrellas tienen esa disposición de cruz y el brazo más largo de la cruz apunta a la dirección norte-sur. Entonces iba a desempeñar en la navegación la estrella del sur en el hemisferio austral, lo mismo que la estrella polar en el hemisferio del norte. Cuando llegaron a unas islas que pensaron en principio que eran las Molucas, pero luego se convencieron que no,
y eran unas islas completamente desconocidas porque no figuraban en ninguna carta de navegación ni en ninguna referencia europea, pues la bautizaron esas islas como el archipiélago de San Lázaro, que son las Filipinas actuales. Bueno, pues ahí justamente empezaron los errores de cálculo de Magallanes. Empezó por contravenir una vez más las instrucciones de Carlos V. Carlos V le había dicho que no utilizaran las armas de fuego nada más que en casos de excepcionales, porque, decía el emperador, porque de esto, más que de ninguna otra cosa, tienen temor los indios, que se alborotan mucho, y sería causa de mucho daño. Y también le ordenaba que no se vendiera, que prohibiera el vender armas, hachas e instrumentos de hierro, porque decía el emperador que de esos instrumentos podían recibir los cristianos mucho daño y además los indios tendrían con qué pelear. Bueno, pues esto no lo tuvo en cuenta Magallanes, porque para demostrar lo poderoso que era, le hizo unas demostraciones, sobre todo al cacique de Cebú, de la potencia y de lo poderosas que eran las armas que llevaba. Y entonces, los primeros arcabuzazos que dio, pues los indios se espantaron, porque más por el ruido que por otra cosa. Pero además comprobaron que podían hacer daño a distancia. Y luego le dijo en más de una ocasión a algunos de los soldados que se vistieran con la armadura y a otros 3 o 4 que lo apalearan. Y pudieron comprobar que con esa protección pues no le hacía daño ninguno. Por eso le decía Magallanes a Humabón, el cacique de Cebú, que uno de sus hombres valía por 100 de los suyos. Y como Magallanes no podía quedarse mucho tiempo en las Filipinas, porque tenía que volver a Castilla a decirle al rey: hemos descubierto el paso y hemos descubierto la nueva ruta. Pues tenía que buscar una solución para aquello. Y empieza por pensar que si convierte a Humabón, el de Cebú, al que se ha convertido al cristianismo, le ha puesto el nombre de Carlos, como el del rey, si lo convierte un poco en el soberano de todo el conjunto de islas, cuando él vuelva, porque si él va a Castilla, está convencido de que Carlos V lo va a premiar, como está premiando a los conquistadores y a los exploradores de América. Entonces, cuando él vuelva, se va a encontrar un archipiélago, digamos, pacificado, que conoce un solo jefe, que ese jefe es vasallo del rey de Castilla, y que si él va allí como virrey adelantado o gobernador, pues prácticamente el trabajo lo tiene hecho. Esa solución de convertir un solo jefe en el archipiélago pues no era aceptado por algunos. Entre ellos no lo aceptaba uno de los caciques de Mactán. Mactán era una isla pequeña, como están viendo en el mapa. Está separada por unas 2 leguas de Cebú. Hoy día están prácticamente unidas porque hay varios puentes desde Cebú a Mactán, y casi el sitio donde se produjo el encuentro pues es casi reconocible. Hay un monumento ahí que lo recuerda, pero bueno. El caso es que decidió Magallanes someter por la fuerza a Cilapulapu, que era como se llamaba este caudillo. El círculo próximo a Magallanes inmediatamente se dieron cuenta que eso era otro punto de inflexión y trataron de convencerle de que no se metiera en esos problemas, porque Ginés de Mafra lo dice claramente en su libro, dice: porque un hombre que llevaba sobre sí un negocio de tanta importancia no tenía necesidad de probar sus fuerzas.
porque de la victoria se sacaba poco fruto para el hecho que entre manos se traía. De lo contrario, se aventuraba el negocio de su armada, que era harto más importante. Y el mismo Pigafetta, que era un gran admirador de Magallanes, también trata de convencerle de que eso va a ser un disparate. Pero Magallanes estaba decidido, transigió en algo y finalmente se planteó el desembarco en Mactán para someter a Cilapulapu. Bueno, lo esperaron en la orilla. La muerte de Magallanes es muy conocida. Este es uno de los grabados más famosos que hay sobre la reconstrucción del hecho, pero hay centenares de ilustraciones sobre la muerte de Magallanes, en la que no merece la pena detenerse. Ahora, sí cabe la pena preguntarse, ¿por qué Magallanes, con su experiencia como conquistador, como guerrero, como soldado, comete semejante error? De esto la documentación no dice nada, pero sí hay unos indicios que nos permiten saber un poco, o más que saber, entender por qué lo hizo. Y el hecho es que Magallanes era un hidalgo portugués, pero no tenía bienes raíces. Estaba viviendo de la pensión que le pagaba la corte portuguesa, con la que él no estaba de acuerdo porque consideraba que no estaba a la altura de los méritos y de los servicios que había prestado a la corona. Como por este motivo se enemistó con el rey de Portugal, pues pensó que la solución podría estar en Castilla. Si el rey aceptaba el plan que le iba a proponer y conseguía llegar a las Molucas, que él decía que estaban en la zona castellana, pues esa podría ser la solución de sus problemas. Entre otras cosas, en las capitulaciones con el emperador se reconocía que de las islas que se descubrieran, no importara el número, las 6 primeras las elegía el emperador. Y a continuación él elegía otras 2. Y luego ya pues lo otro quedaba para la corona. Entonces, si él conseguía ir a Castilla, hablar con el emperador, decirle la magnitud de los descubrimientos que había hecho, recibía un nombramiento y podía volver a San Lázaro o a las Filipinas, estaría en condiciones de elegir 2 de las islas que habían descubierto, y él las conocía mejor que nadie, por la información que le podía dar al emperador, podía matizarla en su propio beneficio, y a partir de ahí, como gobernador y responsable de aquellos territorios, pues se convertía en un hacendado de primera magnitud. También es de destacar que mientras estuvieron allí en Cebú, pues desarrollaron una labor de evangelización bastante intensa. El mejor exponente de esa labor evangelizadora es el Santo Niño de Cebú. Es una imagen, se conserva en Cebú, es el gran emblema de la isla y suscita una devoción tremenda. Esta imagen se la dio el arzobispo de Sevilla a Magallanes para que se la entregara a la reina de los territorios que iban a descubrir. Él se lo entregó a la mujer de Humabón, que si a Humabón lo había convertido y le llamaba Carlos, a ella la convirtió y la llamaron Isabel, también como la reina. Le entregaron la imagen se perdió una vez que ellos se marcharon de allí, y se la encontró Legazpi cuando fue a la conquista de las Filipinas 40 años después. Pues una vez que abandonan las Filipinas, llegan a las Molucas, cargan los barcos de especias y se presenta la necesidad de volver a España. Para que hubiera una cierta seguridad en la llegada por lo menos de uno de los barcos, ya solamente quedaban 2, habían tenido que desmantelar a la Concepción la tercera porque estaba en unas condiciones pésimas para navegar, y además ya no quedaba gente para poder gobernarlas con eficacia. La Trinidad decide volver por el Pacífico a tierra firme, a América, y no lo consigue. Están navegando y al final tienen que volver porque no encontraron la corriente del Curosivo
ni los vientos alisios que soplaban de oeste a este. Eso lo encontraría Urdaneta 40 años después. Entonces, ante la imposibilidad de llegar, pues tienen que volver, y entonces los portugueses los apresaron, los detuvieron, y de los 50 tripulantes que llevaba la Trinidad, entre los que murieron en la travesía y luego los que murieron en el cautiverio, solamente 3 sobrevivieron, fueron enviados a Lisboa, y allí pues ya el emperador logró que se los entregaran y rescatarlos. Y la otra nave, la Victoria, mandada por Elcano, es la que decide volver por el Índico. Con problemas, no habían navegado por allí nunca, y además no podían navegar costeando porque corrían el riesgo de ser apresados por los portugueses. El rey de Portugal, don Manuel I, el afortunado, había enviado dos escuadras para ver si alcanzaban a la armada de Magallanes, con la orden de destruirla, matar a todos los que iban en la expedición, para que no hubiera memoria de ella, como si no hubiera existido nunca. Entonces, ante ese temor, Elcano decide hacer la travesía directa, la primera vez que se hacía esa travesía en el Índico, como había sido la primera en el Pacífico, y fue también una navegación de un sufrimiento y de un dramatismo tremendo, porque de unas temperaturas auténticamente tropicales, a medida que van descendiendo hacia el sur, el frío, las condiciones climatológicas los van machacando literalmente. Y cuando llegan al cabo de Buena Esperanza, se van a encontrar con una geografía que para ellos era completamente desconocida. Los portugueses sí sabían cómo pasarlo, porque ya llevaban mucho tiempo navegando por esas aguas, pero Elcano tuvo que estar lidiando con las corrientes marinas, sobre todo con la corriente de las Águilas, que es la más complicada de todas, y con los vientos que a veces iban encontrados, la corriente marina y la corriente de aire. Al principio quiso pasarlo muy al sur para evitar caer en manos de los portugueses, pero cuando vio que eso era imposible, entonces decidió acercarse a la costa, y así sí pudo lograr el cruzar el Cabo de Buena Esperanza. Y a partir de ahí, pues ya se meten en el Atlántico, empiezan a remontar hacia el norte. Las condiciones en las que iba la nave, y sin alimentos apenas, pues a pesar de que las islas de Cabo Verde eran portuguesas, ellos decidieron hacer una escala y avituallarse para poder llegar a España. Empezó el avituallamiento sin mayores problemas, porque ellos dijeron que venían de América y que una tormenta les había empujado hasta allí. Pero cuando en el segundo viaje el gobernador pregunta, bueno, ¿y con qué vais a pagar esto? Y le dijeron que con clavo, o bien algunos de los que iba dijeron que no, que nosotros no venimos de América, que nosotros venimos de las Molucas. Entonces pensó, pues esto es lo que queda de esa armada que el rey ha dicho que tenemos y quiso detenerlo. Pero cuando Elcano vio el lío que se formaba en el puerto y cómo se aprestaban algunos barcos, inmediatamente ni siquiera levó anclas, cortó las amarras y dejó allí a los 12 que habían ido con el bergantín para avituallarse, y ellos siguieron camino. Salieron en su persecución, pero afortunadamente no alcanzaron a la Victoria, que estaba en unas condiciones, como digo, bastante mal. Y de esa forma pues pudieron llegar a Sanlúcar. Elcano escribió inmediatamente al emperador diciendo lo que habían hecho. La nave, la Victoria, fue remolcada por el Guadalquivir arriba hasta llegar a Sevilla. Allí se descargó. Llevaba
381 sacos de clavo, nuez moscada, canela y sándalo. En total esos sacos pesaban 533 quintales que se fueron vendidos en Amberes y que cubrieron los gastos de la expedición, lo que había, todos los gastos que se habían hecho para preparar la expedición, y además reportó un beneficio de 346.220 maravedíes, algo así como unos 65.000 euros. No mucho, pero en fin, un solo barco, y haber repuesto todo lo que se gastó en la preparación, pues podía compensar más que nada por el éxito que había tenido la expedición, de encontrar el paso y de encontrar la nueva ruta. Y luego hay también cosas que sorprenden, como por ejemplo la fidelidad que mostraron al rey de Castilla los expedicionarios. Fue, vamos, a prueba de todo, porque una de las cosas que le ordenó el emperador era que hicieran tratados con la gente, que lo hablaba en singular, con el rey, pensando que allí, en esas latitudes, pues habría un reino y bueno, pues que hicieran unos tratados diplomáticos en donde, a ser posible, se reconociera la soberanía de Castilla. Y estos, efectivamente, cuando estaban en las Molucas y cuando estaban en Filipinas, pues se ocuparon de establecer con diversos caciques que encontraron en las islas unos tratados en donde evidentemente se reconocía la soberanía castellana. Y luego, otra cosa que también sorprende, estos tratados no los conservamos. Sabemos más o menos el contenido, porque Martín Méndez, que era el escribano, hizo una relación de lo que estaba pasando y explica que se habían hecho esos tratados, pero no se conservan porque la nave, la Trinidad, que era la nave donde iba Magallanes, era la capitana de la Armada. Y entonces, esos tratados y todos los elementos náuticos, de mapas y de todo eso, estaban en la Trinidad. Cuando los portugueses la apresaron, pues claro, encontraron todo esto, y lo más probable es que lo destruyeran, porque no... Brito, el gobernador de Tidore y de Ternate, le decía al rey que lo que había que hacer era matar a los que habían vuelto en la Trinidad y desentenderse del tema, y que le mandaba lo que había encontrado en la nave. Entonces llegaría a Portugal, pero en la torre de Dotombo, que es el gran archivo náutico de Portugal, no se han encontrado y se han buscado de forma que no estarán. Pero bueno, sabemos el contenido y fue pues una cosa que debemos al celo de Martín Méndez, el notario. Y luego, otra de las cosas que sorprende es que en la travesía, que se come todo, cómo sobrevive el papel o el material donde están escritos los relatos de la expedición. Hay algunos que se han perdido. Parece que Magallanes había iniciado un diario que cuando llegaron a Brasil dejó de escribir, y entonces le va a suceder, pero no formalmente, sino que Albo es el que empieza a escribir su diario justamente ahí, y es el de los relatos el más técnico. No se alude ni a lo que ocurre en San Julián, ni a la muerte de Magallanes, nada. Lo único que son medidas astronómicas, y además de una sorprendente precisión, porque cuando se han hecho esas medidas con los sistemas actuales de satélites, pues son bastante parecidas, y son mucho más precisas que las de Pigafetta, que es el autor del relato que más se ha difundido, y además es también el más variado,
porque ahí no solamente se cuentan circunstancias de navegación, sino que encontramos descripciones de la gente con la que van encontrándose, tanto físicas como sus costumbres, la vegetación, los nuevos animales que van descubriendo, los pingüinos, por ejemplo. Los pingüinos fueron una gran ayuda en el paso ayuda porque se los comía, en el paso del estrecho de Magallanes. Tampoco se ha encontrado el diario del Cano, porque el Cano dice que ha dejado un relato, una documentación a uno de los oficiales de la casa de contratación cuando llegan a Sevilla, pero ese no se ha localizado. Y el de Ginés de Mafra, pues lo conocemos porque Ginés de Mafra, cuando volvió, su esposa se había casado y entonces él se vuelve, y estando en una circunstancia también en las Molucas, próximo a morir, a un amigo le da un manuscrito y le dice que es el viaje que él hizo antes con Magallanes. Se publicó a finales del siglo XIX. Y luego lo de el Roteiro ese, pues es un piloto portugués desconocido que se han hecho algunas conjeturas de quién puede ser, pero no hay certeza. Y Maximiliano Transilvano era secretario de Carlos V. No estuvo en el viaje, pero estuvo en Valladolid cuando el Cano fue a informar directamente al emperador de lo que había pasado en la expedición. Entonces, oyó, como iban también dos más que le había dicho el emperador que llevara a unos compañeros de navegación, y entonces fueron Albo y Hernando de Bustamante, que empezó como barbero, pero luego en la fase final de la expedición era el que iba anotando la serie de rescates, es decir, las transacciones comerciales que se iban haciendo. Bueno, pues con esos relatos y con lo que él pudo imaginar de los relatos, hizo una carta que mandó a uno de los obispos que estaban entonces en la Dieta de Augsburgo, y se difundió también muy rápidamente por Europa. La Victoria pues sorprendió cuando apareció en Sanlúcar, iba completamente desmantelada, tuvieron, como digo, remolcarla hacia Sevilla, la repararon. Estuvo algún tiempo, se dice, como en exposición en el mismo Sanlúcar y en Cádiz, pero lo cierto, eso son un poco conjeturas, lo cierto es que inició un nuevo viaje por el Atlántico a América, a Santo Domingo, y en el trayecto de vuelta se perdió y ya no se volvió a tener noticias de la Victoria. Esa imagen de Salaverría es un cuadro de esos del gusto del siglo XIX y de principios del XX, los cuadros históricos, y refleja, bueno, pues cómo llegaron los supervivientes, los 18 supervivientes que iban en la Victoria. Y los pinta tal y como dice Pigafetta, que volvían, cómo descendieron en Sevilla, con una camisa blanca y unos cirios encendidos, porque iban a cumplir las promesas que habían hecho en algunos momentos de la navegación para disfrutar o verse protegidos por la providencia. Y cuando termina la circunnavegación, pues la verdad es que no tenemos una idea clara de cómo eran estos personajes. El cuadro del Cano está en el Museo Naval, pues es un cuadro del siglo XIX. Y la posible semejanza que tenga la imagen del cuadro con la de la realidad, pues puede ser mera coincidencia o una casualidad tremenda. El de Pigafetta, pues yo lo he visto, no he podido localizar realmente el origen de este grabado, pero lo he visto atribuido a varios personajes. Entonces, y además es que ninguno de estos personajes eran famosos
antes del viaje, y después del viaje Magallanes ni volvió. Elcano murió en el viaje siguiente, cuando el emperador dijo que delimitaran exactamente dónde estaban las Molucas, si en la zona española o en la portuguesa. Y ya no lo volvió a ver nadie. Teniendo en cuenta que había 2 años desde que desembarca hasta que se vuelve a embarcar, difícilmente se podía hacer un cuadro de... En cambio, el más factible de que sea real es el de Magallanes. Es un retrato de 1535 y fue publicado por un editor italiano 20 años después. Si tenemos en cuenta que Magallanes antes del viaje no lo conocía nadie prácticamente, y que la fecha de 1535 estaba todavía próxima a lo que fue la onda de difusión del primer viaje de circunnavegación, pues eso tendría que haberlo hecho, haberlo descrito alguien que realmente hubiera conocido bien a Magallanes. Y ese alguien no podía ser otro que Pigafetta. Y Pigafetta está en Italia hasta que muere, y es el que se encarga de difundir su relato entre los editores. Así que posiblemente ese sí fuera el aspecto real de Magallanes, el que realizó hizo la propuesta de encontrar el paso y una nueva ruta. Bueno, pues con el final del viaje, pues llegaron también las recompensas. Elcano no recibió ninguna, aunque se le prometieron muchas, porque esas recompensas se asociaron a los ingresos de la casa de contratación, y la casa de contratación nunca encontró un momento para pagársela. Y como además se embarcó enseguida, pues eso quedó, digamos, en stand-by. Lo que sí quedó fue este escudo heráldico de Elcano. Está muy en la época los escudos no eran de esta manera tan barroca, pero sí tenía este título, este lema, que aludía a lo que había hecho, Primus Circundidistime, y luego incluía unos elementos que no eran nada heráldicos y que no han tenido luego ningún eco en heráldica, que son las especias. Tenemos el clavo, la canela y la nuez moscada. Bueno, pues esa era la alusión a lo que había significado la primera circunnavegación. De selección no hubo nada más que con los maestres y los pilotos, porque eran, digamos, los dos cargos en un navío que tenían que saber, porque ni siquiera el capitán se encargaba de dar las órdenes y la disciplina, pero los que se encargaban de la maniobra y de tratar con la marinería y de que esas órdenes se cumplieran era el maestre. Entonces, en esto sí se puso especial cuidado, y además hubo hasta problemas, porque los maestres españoles se quejaban de que los maestres portugueses cobraran más, y ahí hubo un conato de desencuentro que finalmente se resolvió. Con los marineros, los que se encontraron, porque se proclamó la salida de la Armada en el Arenal de Sevilla, en el puerto y en las plazas y demás, pero no encontraron eco. Hubo muy poca afluencia, de unos cuantos, y entonces hubo que aumentar el reclutamiento en zonas más o menos próximas de tradición marinera, como pudo ser Málaga, toda la costa del condado en Huelva, Cádiz, y en ocasiones pues incluso se torpedeaba el reclutamiento para esta expedición, porque se estaba preparando otra con otra finalidad, y entonces los organizadores de esa otra temían quedarse sin marinos. Entonces se reunieron como se pudo. Por eso es por lo que en las naves hay un auténtico mosaico de gente de muy diversas procedencias, porque
los más numerosos son los españoles y luego los portugueses, pero de los reinos de los estados italianos hay bastantes y los hay ingleses, los hay alemanes, también hay un birmano que es un esclavo de Magallanes, pero se debe esencialmente a esto, a que no había posibilidad de elegir.